Y llegamos al último café, Mechi. Seguimos desarrollando distintas informaciones que tienen que ver con nuestro país, con la realidad. Nos tomamos algunos minutitos más, con invitados, con amigos, porque hay un disparador en el tema del día de hoy, ¿no? Así es, lo decíamos al comienzo, cómo los economistas incursionan también en el ámbito de la política. Hay un montón de casos famosos, no solamente en Argentina, sino también en el mundo, pero justamente esto parte de la noticia que hemos conocido en las últimas horas de cómo Javier Milei confirmó que va a hacer militancia política, acompañando a José Luis Esper. ¿Y qué dijo? Quiere que en Argentina, en 35 años, nuestro país sea la primera potencia mundial. Por eso quiere este economista, Milei, comenzar a hacer carrera política, pero siempre junto a su colega y ex candidato presidencial José Luis Esper. Pero qué frase, ¿eh? Quiere que Argentina dentro de 35 años sea primera potencia mundial. Bueno, el tema de los economistas en la política, la economía en la política, ¿quién toma las decisiones? ¿Cómo se interfiere de uno al otro? Lo vamos a estar conversando un poco, porque lo de Milei es ni más ni menos un disparador. No vamos a estar pensando ni debatiendo las ideas de Milei. Pero sí esta situación, ¿no? De la economía, cómo se incursiona, cómo se mete en decisiones políticas. Y si es la política la que le tiene que marcar el rumbo a la economía. Bueno, un poco de eso vamos a estar charlando. Un economista y un politólogo invitados. Ahí los vemos, ¿eh? Al licenciado Miguel Bosch, economista y docente universitario. Miguel, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va, Mariano, Mercedes? ¿Cómo les va, amigo? Ya nos debemos encontrando mucho. Sí. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo andan? Y el licenciado Nicolás Forlani, politólogo becario doctoral del CONICET. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido a vos también. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar, si te parece, Mechi, le vamos a preguntar a Miguel, en este caso, ¿cómo toma él, como colegas, que los economistas, los licenciados en economía, den ese paso hacia la política, en cargos ejecutivos, en este caso, y comandando, ¿no?, las decisiones que se toman en ese nivel, Miguel? Mirá, el abogado Alberto Fernández, el ingeniero Mauricio Macri. Claro, claro, es verdad. El militar Mitre, bueno, yo me permito empezar diciendo que cuando una persona incursiona en la política es un hacedor de política, pretende hacer política, porque politólogo lo vamos a poner en la categoría de Nicolás, es decir, alguien que analiza la política. Sí. Es decir, yo, para ser honesto, transparente, directo, me parece que etiquetar a la decisión de él desde la comunidad de los economistas me parece medio que no debemos ir por ese lado, porque en realidad, miren, 55 presidentes que tenemos, sin contar aquellos que tuvieron un día como Piñedo para que pase de Cristina a Macri, etcétera, 20 fueron abogados, creo, si no me estoy equivocando. Sí, la gran mayoría. Y 20 fueron militares, si no me estoy equivocando. De hecho, yo creo que no va por la... Permítanme, pero como somos amigos, me permito hablar así con ustedes. Sí, tenemos confianza. Creo que no va por si los economistas incursionamos en política o no incursionamos en política. Sí está claro que hay formas de ver las cosas, que hay un sesgo en la formación que nos lleva a mirar, a tener una mirada especial de las cosas, y que, por ejemplo, tuvimos un odontólogo, un odontólogo y un médico, también tuvimos un médico, y bueno, probablemente están formados en algunas cuestiones de visiones sistémicas y eso ayuda, no hay ninguna duda. Vamos a poner el ejemplo también válido para mí que Milei es más un difusor de ideas económicas, ¿sí?, que economista en sí. Pero sin menospreciarlo. A ver, yo lo conocí a Milei cuando fui a un congreso como estudiante. No, lo vi por primera vez y dije, mirá qué prolijamente despeinado que está esta persona. Siempre fue un personaje que le gusta disparar discusiones de manera especial. Sin ninguna duda, es un personaje que tiene una visión, sí, también la tiene desde su disciplina. Miguel, yo entiendo, pero hay mucho que se agarran la cabeza cuando los economistas comienzan a estar en política.
Porque se vienen con una mirada... Sí. Con ese criterio debo decir que nos tenemos que agarrar la cabeza porque los abogados manejaron el país y estamos como estamos. Si la mitad de los presidentes fueron abogados, pero permítanme, no tiene nada que ver los abogados. Eso es lo que quiero decir. No, yo entiendo, pero cuando... a ver... la economía es una parte fundamental de la política y siempre está el político, y ya lo saludo a Nicolás, como para marcar el rumbo y marcar justamente cuáles son esas situaciones que la economía supuestamente debe responder a las acciones políticas, Nicolás. Y muchos lo entienden al revés, ¿no? Que la política tiene que estar regida por la economía. A ver, la economía siempre es política, ¿no? Siempre hablamos de una economía política. ¿Por qué? Porque en definitiva no hay una forma neutral o natural, si se quiere, de distribuir los recursos siempre escasos, digo, en materia económica. Eso está mediado por relaciones de poder y en buena hora que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, discutamos sobre política, sobre las relaciones de poder que determinan la orientación económica de un país. Ahora, respecto a la figura de Milei, etcétera, bueno, en verdad son figuras muy periféricas en términos de la discusión política, y no lo digo de manera peyorativa y despectiva. A ver, venimos de un proceso electoral donde una de estas figuras fue, bueno, el candidato menos votado, creo que alcanzó apenas el 1,5%. Por eso digo, no centrarnos en Milei, digamos, pero sí en... No, por eso. Entonces lo que quiero decir es que, en todo caso, si tiene alguna centralidad en el espacio público, tiene que ver más bien por la publicidad, por la propaganda que le hacen los medios de comunicación. Sí. Ahora, ¿esto quiere decir que este tipo de personajes no van a tener alguna proyección política en años venideros? Bueno, la verdad es que eso sería negar muchas veces la incidencia que tienen los medios de comunicación. Yo me referí al proceso electoral del año pasado. Bueno, venimos de una experiencia con un gobierno cuyas políticas afectaron objetivamente a más de 2/3 de la población y sin embargo retuvo más del 40% de los votos. Es decir, hay una incidencia, no determinante, pero una incidencia, en fin, de la labor de los medios de comunicación a la hora de pensar los procesos electorales. Claro. O sea, va más allá de la profesión o de lo que se dedique para hacer política. Todos lo podemos hacer. Muy breve ahí sobre tu comentario, estimada. Sí, lo que me parece importante discutir es si esas ideas, digamos, que pregonan estos neoliberales, neoclásicos, han funcionado en el mundo. Y bueno, la verdad es que la experiencia histórica global dice que no. Lo vimos en Grecia, lo vimos en Chile y lo vimos en nuestra propia experiencia local, digo, Argentina. Los tres procesos que se pensaron, digamos, implementar política de corte neoliberal, es decir, donde el Estado cede en favor del mercado, bueno, terminaron con crisis económicas y sociales sustanciales. La última dictadura cívico-militar, el menemismo y la experiencia de Cambiemos. Miguel, no tiene nada de malo, porque parece que te estás atajando cuando decimos no, los economistas se meten en política, pero ¿por qué tienen esa necesidad? O al menos algunos, en la historia argentina en los últimos tiempos, los de Labaña, lo del mismo Cavallo, lo de Kicillof, hoy por hoy como gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué tienen esa necesidad también de ese cargo político? ¿Por qué crees que lo tienen, digamos? Claro, yo creo que son, voy a decirlo muy en el paraguas de la disciplina, de la academia, porque son animales políticos, no son... en el buen sentido, claro. Le digo la palabra, creo que Nicolás me va a entender lo que quiero decir, en el sentido de que muchas veces en la academia hablamos del animal político. Son personas que tienen una visión de intervención en la realidad y la intención de participar. Entonces, pero no sé si tiene que ver porque son economistas, a eso voy. Yo creo que, miren, ejemplo Cavallo, que sí, nadie dice que no tiene que ver la economía como disciplina en la intervención de Cavallo en la política, porque fue así, y nadie va a negar su visión neoliberal en ese sentido. Lo que también es cierto es que Cavallo creo que llegó a ser presidente del Centro Estudiante de Ciencia Económica, o sea, vuelvo a decir, desde chico él tenía, ¿por qué quieren participar? Porque tienen una visión de intervención. Si me dejan decir a mí, yo no tengo esa visión, pero no, claro, vos no lo harías. Soy economista, no lo soy. Sí. Perdón, Mercedes. No, claro, que vos no lo harías, y no quiere decir eso que otros economistas no lo pueden hacer, por supuesto. Claro. Ahí agrego ahí al comentario del colega.
el problema no es que sean economistas que quieran participar en la política. El problema es cuando se utiliza el significante, para decirlo en estos términos, de que soy economista y quiero participar en la política, pero como un sujeto neutral y que conozco cómo funciona técnicamente el sistema económico. Bueno, eso es falso. O sea, cada uno lleva y porta una visión, una lectura de los procesos económicos y sociales que de ninguna manera son neutrales, ¿sí? Bueno, particularmente, insisto, estos economistas con sus particulares ideas, bueno, son los economistas políticos que piensan que a mayor desigualdad no hay ningún problema. En todo caso, la desigualdad es un componente de la realidad y que está ahí para sostenerse. Es que mucho está la idea, Miguel, de que cierre, ¿no? Más allá de las políticas, de las situaciones que hay de un lado y del otro, digo, que cierre el balance, que cierre la economía, como que, bueno, de los que están afuera de esa economía, bueno, después veremos, pero eso es la política también, Miguel. Sí, tal cual. A ver, por eso yo voy a separar, a lo que voy es, al individuo sujeto que tiene una cosmovisión, una forma de ver la realidad, que su sesgo profesional formativo lo ha llevado a tener esas visiones, y los canales y las formas de analizar las cosas. ¿Sí? Y por otro lado, el sujeto político que quiere ser político, que lo descubre a través de una propuesta. Esa es la idea, ¿sí? Una propuesta que en muchos casos caen mal o caen bien, eso está claro. Sí. Claro. Ahora, yo quiero también, déjame ampliar en algo. Yo estoy de acuerdo, por otro lado, que hay una cuestión que tiene que ver con la actividad económica y la actividad de la política y cómo se mezclan. Eso es otra dimensión de análisis que, a ver, la realidad es una sola y es compleja, y nosotros los profesionales las empezamos a ver de distinta manera. Pero la realidad es una sola y es compleja. Y cuando nosotros la empezamos a segmentar, la visión segmentada es la realidad, cometemos un error. En muchos casos de eso pasa, no importa la disciplina. Ahora sí me voy a meter en un tercer punto que espero ser claro. El economista, como muchos profesionales, muchos licenciados, tiene una formación metodológica particular, ¿sí? En el caso de la economía ortodoxa, desde el análisis, no estoy hablando desde las ideologías políticas del economista, sino cómo nosotros analizamos las cosas, es nosotros en esa cuestión metodológica, igual suena feo, pero es real, nos hacemos muy lógicos, pero muy lógicos, en muchos casos. Y en eso tenemos un abordaje lógico que a veces, ¿sí?, nos hemos formado en llegar a conclusiones a veces muy categóricas. Y eso sí, y ahí me meto en muy claro cómo es la disciplina, tiene que ver en esto, a veces eso ha llegado a convencer, a convencer una idea a través de un planteo metodológico, que es distinto. Entonces, estas tres cuestiones que hemos visto, en una de ellas sí tiene que ver la formación y la disciplina. En esto sí te doy la razón, Mariano, totalmente. Y cómo la economía, actividad económica, la hemos segmentado y le damos importancia suprema, los seres humanos en muchos casos, y economistas también te doy la razón. ¿Ves? Te das cuenta que no estoy negando todo lo que estás planteando, amigo, sino que lo que quiero decir es, pero eso pasa con todas las disciplinas. Sí, claro. Eso pasa con todas las disciplinas. Espero ser claro en esta. Sí, claro que sos claro. Y ya estamos llegando al final, pero Nicolás, no sé si querías agregar también. A ver, quiero agregar algo que me parece central, fundamental. Digo, está bien que uno produzca teoría, que elabore conceptos, categorías para intentar interpretar la realidad, los procesos económicos, las pujas políticas, las pujas de poder y demás. Ahora, cuando uno quiere trasladar el modelo teórico a la realidad sin ningún tipo de mediación, bueno, ahí aparecen las complejidades y las tensiones. Digo, estos economistas muchas veces pregonan esta idea de la libertad del mercado, una idea que remite a Adam Smith, pero que en su momento, pensándolo en términos contextuales, Smith lo remitía en un proceso de la economía mundo donde había decenas de centenares de miles de pequeños comerciantes que se encontraban en el mercado. Bueno, no es la realidad del mundo actual, donde tenemos una economía fuertemente concentrada y donde lo que hay, en todo caso, son mega empresas que concentran buena parte de la oferta
de bienes y servicios de economía. Claro. Nicolás, una gran mea culpa, una gran autocrítica para todos los políticos. Se han dejado invadir por los economistas. Se han dejado invadir por los economistas. Ibas a terminar nomás con eso. Ahora, no le dejen que tomen las decisiones políticas los economistas, que la política le marque el terreno a la economía, que tiene que ser para un bien social. Y no al revés. Suscribo. Sí te dejo en esto, con una sola reflexión final mía, de mi lado. Es cierto que se ha impuesto el método de análisis y con eso teorías se quieren imponer. También en eso quiero decir que sí, sí, quédense tranquilos que coincide. Estamos. Bueno. Quedó claro. Miguel, Nicolás, muchas gracias. Un abrazo grande. Saludos. A los dos. Muchas gracias. Chao, hasta